¿Cómo te llamas? Tu bracito puedes bajar. Voy a grabar. Vamos a hacer esta clase. Finalmente el tema real es lo que dice aquí, ¿cierto? Enfermedad política perinatal, así debe ser el nombre más completo. En esta clase vamos a explicarles en qué consiste esa enfermedad, ¿cierto? Vamos a hacer una definición muy amplia. ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cómo se diagnostica en el prenatal? Lógicamente, ¿cuál es la conducta natal y postnatal? Lógicamente, eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a hablar muy calmadamente para que todos puedan entender. Ustedes saben, van a ir a Serún. ¿Cuántos de estos casos pueden ver ustedes allá? Un paso muy importante es lo que hemos hecho en la clase práctica de la prueba de Cruz y todas esas cosas. Yo les voy a regresar las copias que me han presentado, porque eso también les va a valer cuando ustedes salgan fuera de Lima. Ustedes pueden, digamos, responder muchas interrogantes. Entonces, la clase consiste en eso. Vamos a ver, y anteriormente nosotros comentábamos, cuando hicimos la práctica, en el caso de las damas que eran del grupo O, dijimos que su pareja, si es del grupo A o B, su primer bebé va a tener enfermedad política recién nacido. Nosotros dijimos, ¿no? El año pasado hubo una compañera de ustedes que dijo, doctor, yo ya tengo 6 años, y ya me puedo separar del problema de cada uno, ¿cierto? Para eso estamos los médicos, para solucionarlo. ¿Sí? ¿De qué manera? Ya se verá un momento. Pero de eso se trata esta reunión. Entonces yo quisiera que ustedes me pregunten. Voy a hacer la clase un poquito, digamos, es cortita, pero después vamos a hacer a manera de práctica. Como si estuviéramos en la clase de la Almenara, con plumón vamos a hacerlo, para que todos ustedes puedan entender. ¿Qué? ¿No tienen como la Almenara? No. ¿Qué? ¿Por el examen o por qué? Sí. No, no va a haber examen. No va a haber examen. Acá tenemos dos invitadas, dos doctoras que son residentes que están haciendo la especialidad mía. Sí, pero ese que sirva ni siquiera no sabe. Miren ustedes, realmente cuando hablamos de esta entidad patológica, cómo ya se mencionaba desde 1600, y eso lo incluía en unos gemelos que en ese tiempo nacieron. Más adelante, en 1892, por primera vez se habla de hidrofetales universales, ¿sí? De esa manera. En 1901 ya se conoce como Icterus gravis neonatorum, o sea, una ictericia, ¿no? Lógicamente esa ictericia después que nace, ya vamos a explicar por qué después que nace. Cuando nacen sin ictericia. 1904 ya el problema mayor de Kernicterus por la hiperbilirubinemia. Bien. 1912 se habla de eritroblastosis, o sea, glóbulos rojos jóvenes a nivel de sangre periférica, algo muy anormal, ¿cierto? 1919 ya se habla de una anemia de recién nacido. 1932 ya se habla de una eritroblastosis fetalis, así como ustedes están viendo. Posteriormente, realmente se mencionaba como una enfermedad política del feto y de recién nacido. Es por eso que hoy se podría llamar entonces enfermedad política perinatal. Tú, oye, ¿tú qué haces volteando, hablando ahí? ¿O estás en clase o te me vas? Ya después también se sigue comentando sobre esta enfermedad política de recién nacido ya por incompatibilidad
RH, y cuando decíamos por RH, nosotros más nos imaginamos por el antígeno T mayúscula. Nosotros sabemos que los antígenos o los grupos sanguíneos del sistema RH son 57. Pero acá básicamente lo que nos interesaba y lo que se sabía en ese momento era el antígeno T mayúscula, ¿no? Decíamos el T mayúscula, su presencia RH positivo, su ausencia RH negativo. Eso es lo que se sabía en ese momento, no se sabía el resto, ¿no? Entonces por eso dice ahí incompatibilidad del RH. Entonces en el siglo XVII se nota una primera publicación de esta patología. En 1939, Levin, un famoso investigador, tuve la oportunidad de conocer su estudio, donde hacía sus prácticas en Estados Unidos, imagínense, una cosa muy importante, muy valiosa, lógicamente. En este año, miren ustedes, una madre RH negativo da un parto de feto muerto, ¿no? Eso se ve en esta época. Entonces se menciona que había una reacción hemolítica correspondiente a la sangre del esposo. Así, nada más se sabía. Muy bien. 1941, nuevamente Levin y colaboradores, ya se menciona y se dice que hay una enfermedad hemolítica por RH, se sabe que hay un anticuerpo que pasa a la placenta. ¿No? Entonces, si pasa a la placenta, quiere decir que es un anticuerpo, una molécula que no es grande. Así es. Muy bien. 1946 ya se habla de exsanguíneo transfusión, primer avance terapéutico. Vamos a ver, y eso es parte de hoy día, en qué consiste la exsanguíneo transfusión y cómo se hace esa exsanguíneo transfusión para que ustedes lo puedan hacer donde vayan a hacer su serum, ¿no? 1963 se habla de una transfusión del feto en el útero. Miren ustedes, eso fue en el año 1963. O sea, se mencionaba que esto se podía hacer porque había una anemia en ese feto y de esa manera se podía prevenir su muerte, ¿no es cierto?, dentro del útero. Eso fueron las primeras cosas que se dieron en 1963. Parece que en nuestro país estamos todavía atrasados. Y eso le digo porque acá en nuestro país no hay nadie que se dedique a hacer transfusión intrauterina, lo que estamos mencionando. En 1963, de igual manera, ya se publica la prevención de una inmunidad pasiva. O sea, cómo prevenir que se forma esto. En 1968 ya hay la inmunoglobulina RH. O sea, cómo prevenir realmente todas estas formaciones de anticuerpos. Y lo vamos a hacer hasta en clase. Hoy la mortalidad fetal y neonatal especialmente está circunscrita a grupo de personas con escasos recursos. O sea, gente que de repente, siendo RH negativo, no tiene la posibilidad de comprar, ¿no es cierto?, esta prevención de la inmunoglobulina RH, ¿no? Hoy en día es eso. Muy bien. Miren ustedes, acá tenemos una definición muy amplia, muy completa. Ajá. Dice que es una anemia hemolítica inmune. Así es. Porque hay una incompatibilidad de grupo. La madre y el descendiente, o sea, el feto y el recién nacido. Y acá podemos hablar cuando la mamá es grupo O, el descendiente es grupo A, incompatibilidad por ABO. O cuando la mamá es RH negativo, el feto es RH positivo en segunda gestación, ¿no es cierto? O cuando la mamá, por ejemplo, que podría ser O sin antígeno gel y el feto o recién nacido del grupo O con antígeno gel en segunda gestación, por ejemplo. Tenemos los tres grandes grupos de enfermedad hemolítica recién nacido, que eso es parte de la clase que vamos a hacer.
Entonces, ese es el segundo paso de esta infección. El tercer paso, tienen ustedes de eritroblastosis fetal. O sea, vamos a tener glóbulos rojos nucleados a nivel de sangre periférica. O sea, van a salir de la fábrica de la médula ósea, no glóbulos rojos maduros, sino glóbulos rojos jóvenes, porque el cuerpo lo pide. Más glóbulos rojos tienen que salir. Es como si nosotros estuviéramos en guerra, ya se fueron todos los médicos. ¿Quiénes van a salir después? Ustedes, los estudiantes de medicina, hacer frente. Igualito acá. ¿No? Muy bien. O sea, en esta situación vamos a tener una activa proliferación tanto en el hígado, el vaso y lógicamente en la médula ósea para poder compensar ese acto hemolítico que está sucediendo. O sea, yo creo que acá hice una definición bastante completa de lo que queremos hacer en nuestra clase. ¿Sí? Bueno, acá hay cosas muy, digamos, de repente ni lo van a entender ustedes y voy a pasar rápidamente, ¿no? Si nosotros hablamos del RH, lógicamente va a haber una inmunización materna, ¿no? Del antígeno T, que se encuentran pues en esos glóbulos rojos fetales y lógicamente ausentes en la madre. Un punto muy importante. La entrada de este antígeno, ya hemos hablado bastante en la práctica, cómo se va a producir especialmente la formación de este halo anticuerpo, ¿no? Por medio de transfusiones y lógicamente ahora por medio del embarazo. Eso nos va a dar anticuerpos específicos, diversos, no solamente del antígeno D, ¿no? Y luego que se forman estos anticuerpos, pueden atravesar la placenta y llegan a la circulación fetal. Estos anticuerpos llegan a la circulación fetal. Miren ustedes. Se unen a los glóbulos rojos del feto, porque está dentro de la madre, y son destruidos y eliminados de la circulación. Vamos a ver esto, ¿no? O sea, hay una hemólisis en el útero y lógicamente en el periodo neonatal. O sea, esto sería correspondiente a la etiopatogenia. El plazo placental, miren ustedes, ¿por qué se produce lo que estamos hablando? Miren ustedes la anatomía de esa madre gestante. Sabemos que la estructura de la placenta está formada por una sola capa de células incisionales. ¿No? Por ese lado vamos a observar que las vellosidades están repletas de sangre fetal. Y por otro lado, los sinusoides tienen pues la presencia de sangre materna. Entonces, esta sola capa de células incisionales hacen que haya la mezcla de esta sangre. Eso es muy importante. Y por otro lado, hay un adelgazamiento de las paredes de la placenta, más aún, a medida que pasa la edad gestacional, se pone más amplia, más extensa y más delgada. Más posibilidades de paso placentario de estos glóbulos rojos fetales. Y lógicamente la última sería que hay pequeñas roturas de las vellosidades, ¿no? Y esto lógicamente va a producir el paso de estas células fetales. O sea, tres puntos muy importantes de lo que pueden ocurrir. Bueno, nosotros podemos tener, miren ustedes, a partir de la 8ª semana de gestación, podemos nosotros medir cuál es el volumen de la hemorragia feto-materna. Hay una técnica que se llama de Greenhauer, ¿cierto? Esto nos va a indicar realmente si hay sangre, digamos, esta hemorragia feto-materna. Lógicamente aumenta cuando progresa el embarazo, ¿no? Y lo máximo es en el parto. A mayor hemorragia feto-materna, mayor riesgo de sensibilización, o sea, formación de halo anticuerpos. Nosotros podemos mencionar acá una cosa muy importante. La mayoría de estas hemorragias feto-maternas son así, miren ustedes, menos de 0.1 mililitro de glóbulos rojos. Ocasionalmente puede haber de 12 a 15 mililitros.
ya cuando llega esta cantidad o pasa de esto, sí tenemos que hacer algo, tenemos que prevenir, ¿no? Tenemos que hacer la inmunización, en este caso por el antígeno D, solamente existe en el mercado, ¿no? Y esta inmunización se puede hacer en caso de abortos, eclampsia, amniocentesis, cesárea, una extracción manual de la placenta, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. La fisiopatología, ya hemos comentado que hay un anticuerpo que es una molécula pequeña, un monómero, una inmunoglobulina G, atraviesa la placenta, se fija en los glóbulos rojos de ese feto, ¿sí? Los macrófagos del vaso especialmente van a fagocitar estos glóbulos rojos y se van a formar en esclerocitosis, eritrofagocitos y puede haber una lisis celular ya en ese momento. Lógicamente aquí va a haber una hemólisis y esa hemólisis va a producir anemia y lógicamente un aumento de la eritropoyetina para que se formen más glóbulos rojos. Muy bien. La anemia, miren ustedes, la anemia puede ser leve o moderada o severa. Cuando es leve o moderada, hay un aumento de la eritropoyesis medular, normal, común y corriente, ¿no? Hay una compensación hemodinámica y en esa situación solamente a nivel de médula ósea, ¿no? ¿Qué cosas vamos a tener? Reticulocitosis, nada más. O sea, nuevamente nos va a indicar que va a salir ya esos glóbulos rojos jóvenes. Cuando ya la anemia es severa, inicio de la eritropoyesis extramedular, o sea, a nivel del hígado y el vaso. Esto lógicamente va a producir una insuficiencia cardíaca tisular, ¿no es cierto? En el hígado, miren ustedes, va a haber aumento de eritroblastos, comprime los sinusoides, obstrucción de la circulación hepática y portal, hipertensión portal, cambio degenerativo y porcominemia. Y eso aquí conlleva a nasal. Y finalmente esto puede progresar hidrofetal y muerte uterina o neonatal. Entonces, ese es el camino cómo va a progresar. Lógicamente, cuando estamos en esta situación de anemia, que es cuando es feto, el problema mayor en feto es anemia. ¿Cómo vamos a combatir nosotros como médicos? ¿Cómo vamos a salvar esta situación? Mediante la transfusión intrauterina. Ese es un paso muy importante. Es la única manera que podemos salvar a este feto, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa? Miren ustedes, sabemos también por otro lado que como hay hemólisis, destrucción, hay aumento de bilirrubina en el feto. Lógicamente, hay destrucción de glóbulos rojos, cruza la placenta y es excretada por el hígado de la madre. Así es. O sea, por eso hay ausencia de ictericia en el recién nacido. Por más que esa hemólisis sea muy severa, el recién nacidito sin ictericia, porque todo se está excretando por la madre. ¿Ah? Muy bien. Intederma. Quédate bien. No te levantes porque se siente la salida. ¿Ah? ¿Te vas a dormir? ¿Tú? Muy bien. Entonces, miren ustedes, ¿qué ocurre? La bilirrubina ya cuando nació, un recién nacido, un neonato, ¿no? La destrucción de glóbulos rojos, no hay excreción placentaria, ya no está la madre, a eso se le suma la hipnodiuresa hepática, vamos a tener un aumento de la bilirrubina en el plasma, en el tejido, vamos a tener ictericia. Hay un aumento mayor de la bilirrubina, va a haber saturación en el tejido celular
subcutáneo se va a absorber en el sistema nervioso central, que es tóxico, y vamos a tener entonces una ictericia nuclear, una encefalopatía bilirrubínica o el famoso clamíteres. Entonces, esto es cuando es un recién nacimiento. ¿Cuál es la solución acá? Miren, cuando era feto, el mayor problema era anemia. ¿Cómo se solucionaba? Transfusión de centro. Acá, cuando ya nace, ya no está conectado la mamá. La mamá no lo va a disfrutar. Entonces, ¿esto cómo solucionamos? Mediante la exsanguínea transfusión. Entonces, a manera de práctica, vamos a hacer cómo se realiza, qué sangre, qué plasma se puede brindar a ese recién nacido. Eso vamos a hacer, ¿no? O sea, podemos hablar entonces esta clasificación en tres categorías, ¿no? Enfermedad hemolítica por incompatibilidad del RH, enfermedad por ABO y enfermedad hemolítica por otros sistemas de grupo sanguíneo, ¿no? Todo lo que hemos hecho en la clase, ¿no? Dicho sea de paso, ahora les voy a dar, acá está. Les voy a dar una noticia de lo que no viene estos días. Les traigo novedades. Muy importantes. Tenemos que saberlo todo. Entonces, bueno, acá para hablar la enfermedad hemolítica por el RH, inmunización materna por embarazos previos, abortos, se puede realizar la clínica, anemia, ictericia, hepatosplenomegalia, petequias, hemorragia, natal, etc. Eso es lo que ya hemos comentado. Y miren ustedes acá, enfermedad hemolítica por ABO, descrita en 1944. Deriva de la acción de los anticuerpos maternos anti-AB, y eso también hemos hablado nosotros en la práctica. Nosotros dijimos que todas las personas que son del grupo O, ¿qué anticuerpos tienen? Anti-A, anti-B, inmunoglobulina M. Pero también tienen un anticuerpo, el más importante, dijimos, anti-A, B. ¿Qué tipo de inmunoglobulina? Un monómero. Acá está. Este es el causante de enfermedad hemolítica de recién nacido desde la primera gestación. O sea, se puede presentar este problema sin que haya tenido embarazo, porque ya de por sí esas personas tienen ese anticuerpo. Dijimos también que esas personas pueden tener más títulos elevados si han tenido infecciones a E. coli o alguna parasitosis, especialmente los ascariluricoides, ¿no? Es muy importante que también tenemos que conocer. Y el otro, bueno, por otros sistemas de grupos sanguíneos, ¿no? Como el ejemplo que les hice en la práctica en un momento. Si la mamá, el papá y el recién nacido son O positivos, ¿habrá enfermedad hemolítica recién nacido? Claro que sí. Por otros sistemas de grupos sanguíneos. ¿Ya? Pregúntenme, por favor, si no entienden, levánteme la mano, yo no me molesto. ¿Ya? Acá estamos como práctico, pregúntenme, ¿no? ¿Ya? Bueno, y acá está, miren, la conducta prenatal, qué cosas tenemos que hacer, qué cosas, vamos, esa madre gestante viene a la consulta, tenemos que saber el grupo sanguíneo ABO, el RH, lógicamente, desde CUMS indirecto, investigación de anticuerpos celulares. Pero acá, por ejemplo, yo diría que también el papá debería venir a hacerse su grupo. ¿Por qué? Vamos a suponer que esta madre al final sea del grupo O y no sabemos el papá de qué grupo es. Si el papá es del grupo A, es importante en la madre hacer los títulos de anti-A y anti-B, pensando ya en una enfermedad hemolítica por ABO. Y eso no está escrito casi en ningún libro. Les puedo hacer esa pregunta en el examen. Y eso no está acá escrito. Entonces ya estoy hablando.
Entonces, vamos a ver de qué manera hacemos eso. Muy bien. ¿Qué pasa si el paciente es RH negativo, es la madre, determinar el grupo también del cónyuge, lógicamente en este caso para ver si es RH positivo? Si el padre es RH positivo y madre T de Kunz indirecto negativo, se debe repetir el T de Kunz indirecto en la madre a las 28, 32 y 36 semanas. Y eso es lo que nosotros hacemos en la luminaria. Viene una madre constante RH negativo, ¿qué hacemos en esas épocas? Y en la parte de abajito, en las sugerencias ponemos eso. Nuevo control a las 28, 32 y 36. Igualito. ¿No? El paciente desde Kunz indirecto positivo, o sea, quiere decir la madre tiene anticuerpos. Determinar la especificidad título, es muy importante el título. Es decir, ¿qué anticuerpo es? Anti-D. ¿Qué título? 8 diluciones. Tranquilo, seguimos a la otra tiempo de gestación. Si yo ya veo que llega ya a 32 diluciones o el doble, 64 diluciones, ya me preocupo. Miren ustedes, tienen que preocuparse. Porque ya llega en un momento muy crítico y ya puede haber problemas en esa gestación. Vamos a comparar cómo es por el ABO. Diferente. Entonces, eso es importante. Lógicamente, la consulta alto riesgo obstétrico, donde realmente acá debemos tratar a ese feto recién nacido, obstetras, neonatólogos y hematólogos o patólogos clínicos, los que trabajamos en bancos de sangre. Tiene que haber una reunión de todos estos tres especialistas. Bueno, importante la historia clínica, ver las transfusiones previas, antecedentes recién nacidos con enfermedad hemolítica, abortos, mortinatos, progresivamente más severa, será un tratamiento más adecuado de acuerdo a la evolución. Y acá está lo que hemos dicho, título de anticuerpos desde Kunz indirecto, menos de 32 diluciones no asociados a muerte intrauterina, títulos mayores de 32, no predice seguridad, solamente riesgo, pero hay fecha de amniocentesis, acordocentesis, se tiene que realizar por la enfermedad. Titulación en el primer trimestre, comparar la evolución, repetir cada 4 o 6 semanas, y podemos decir que hay un autoanalizador. Ese autoanalizador, especialmente para el título de 32 diluciones, dice que es igual a 4 unidades internacionales por mililitro, ¿no? Un equivalente. Podemos hacer también otra evaluación de citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo, ¿no? Especialmente esto para evaluar la capacidad de estos monocitos que tienen de fagocitar los glóbulos rojos con anticuerpos. Es otra posibilidad, otro estudio que se puede realizar. Bueno, también se puede hacer amniocentesis o la espectroporometría del líquido amniótico, lo que ustedes están viendo, pero realmente hoy en día, yo los tengo ahí dibujados para que ustedes lo vean. Hoy en día, este es un procedimiento invasivo, ya no se debe hacer, porque al hacer estos procedimientos nosotros podemos hacer más sensibilización del anticuerpo. Vamos a ver qué alternativas podemos utilizar. Aunque algunos colegas lo siguen haciendo, bueno, es criterio ya de cabo, pero ya ustedes, la sugerencia es que ya no debemos hacerlo, ¿no? Quedó en el recuerdo, ¿no? Esto podemos hacer, que es mucho mejor. La ecosonograma, la ecografía, que ustedes conocen, es el manejo moderno de la inmunización no invasivo. Aquí se debe localizar la placenta y los vasos fetales, o sea, hacer esto, amniocentesis y cordocentesis es más seguro, ¿no? Signos precoces de hidróxido, miren, podemos tener la placenta mayor de 5 centímetros de espesor, ya nos está indicando, ecográficamente podemos ver eso. La vena umbilical mayor de 4 milímetros de diámetro, de igual manera.
podemos observar hidramios, ascitis, hidrotoras, hepatomegalia, cardiomegalia. Podemos observar mediante estos estudios hemográficos. Podemos calcular el peso fetal, programar fluorescentesis y transfusión intrauterina de acuerdo a la anemia que presenta y de acuerdo al embarazo menor de 34 semanas. Pacientes sensibilizados con título de 22 ilusiones, podemos hacer este control semanal. Muy bien. El monitoreo fetal, tenemos que observar los movimientos fetales. El útero inactivo es así antes de morir este feto. Tenemos que hacer la evaluación del bienestar fetal, observar, mirar la frecuencia cardíaca, la reactividad del sistema nervioso central. Cada 3 días, después de las 30 semanas, especialmente en los casos severos, tenemos que hacer esta evaluación fetal, ¿no? Podemos hacer otros estudios de Doppler, este ecocardiograma fetal, ¿no? Para poder completar el estudio. La cordocentesis evalúa directamente ya la condición del mismo feto. Cuando yo hago este procedimiento, miren, yo puedo saber la hemoglobina, hematocrito, el grupo sanguíneo, desde puntos directos de ese feto, puedo sacar esos resultados. Es importante hacer este cordocentesis. Lógicamente, este procedimiento está reservado a los casos que son más severos. Se puede iniciar 18 a 20 semanas. La función que se realiza cercano a la inserción de la vena umbilical, de la placenta, ¿no? Y nosotros debemos estar preparados para realizar la transfusión, especialmente cuando la hemoglobina fetal es menos del 24%, especialmente o cuando el embarazo es menos de 34 semanas. Ya debemos estar listos para hacer este procedimiento de acuerdo a los datos de hemoglobina, hematocrito. Y acá, miren ustedes, esta conducta prenatal también, la transfusión intrauterina. Eso que no se hace en nuestro país. El otro día conversábamos, hay un comité de amor en natalidad que corresponde a la madre, al niño, al niño especial. Estamos evaluando, ¿no? Ha habido problemas con estos casos, el tema de los cambios, ¿no? Y no se hace la transfusión intrauterina, ¿no? Ultrasonido es muy importante, de alta resolución, están buenos resultados. Solamente se necesita, es una ecografía de buena resolución, en otras palabras. La transfusión intraperitoneal está especialmente para placenta posterior, que son casos muy especiales, y vasos fetales no accesibles, o sea, vasos fetales muy estrechos. Se puede hacer este tipo de transfusión intraperitoneal. Pero lo que se podría hacer mucho mejor es la transfusión intravascular, y es lo más común, lo más corriente, mediante cordocentesis, ¿no? A un volumen de 5 a 20 mililitros por kilo de peso y a una infusión de 3 a 4 mililitros por minuto. Eso es lo que comúnmente se hace en otros países. Otras formas de tratamiento, miren ustedes, hay otras formas de tratamiento, pero no muy claras. Estamos hablando básicamente de enfermedad hemolítica por el RH, especialmente por el antígeno K. ¿No? Miren ustedes, se pensaba clorhidrato de prometacina a la madre, interfiere, dice, la fagocitosis de glóbulos rojos sensibilizados, o sea, no se va a embolizar, pero acá hay un problema, la función de los linfocitos T en el feto y el recién nacido están interferidos, no va a ser lo mismo, por eso que no es recomendado. O podemos aplicar estroma de glóbulos rojos RH positivos a la mamá, o sea, RH positivos a la mamá. Se piensa que este cambio puede producir una respuesta inmune a IgA o a IgA o IgM. O sea,
esa respuesta que normalmente produce la